la tienda de Google Play Store en tu FireOS. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí un día más. Hoy, como he comenzado el vídeo, vamos a ver cómo podemos tener Google Play o la tienda de Google en nuestro sistema operativo FireOS. Tenemos dos posibilidades. Una, teniendo el sistema instalado en nuestro propio ordenador, y otra desde USB. Hay algunos matices a tener en cuenta que vais a ver en los próximos minutos, pero antes quería también aclarar que podéis instalar cualquier APK en este sistema operativo, aunque no tengáis instalada la Play Store. Y antes de comenzar, dejar claro que no por tener la opción de instalar APKs o la opción de tener la tienda de Google Play Store en este sistema operativo va a funcionar el 100% de las aplicaciones. Hay que tener claro que es un sistema operativo que no es 100% fabricado para nuestro PC que normalmente tiene Linux, Windows. Es decir, son sistemas operativos que están pensados para Chromebook y no para PC. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer uso de distribuciones que lo adaptan para PC. Pero no todas las aplicaciones, repito, son 100% compatibles aunque podamos instalarlas. Así que, sin más, voy a explicaros ya cómo se hace. Bien, la primera opción que vamos a ver es instalando el sistema operativo en el PC. Yo no voy a instalarlo, pero voy a explicar cómo serían los pasos. Nos vamos a la tienda de FireOS Store, ya sea por el acceso directo o por el desplegable de aplicaciones, lo abrimos y hacemos lo siguiente. Vamos a la tercera opción, a la de aquí, y pinchamos en la cajita abierta. ¿Qué es esto? Es la aplicación, pinchando aquí arriba, vamos a descargar la aplicación que nos va a permitir ejecutar la instalación para instalar el equipo, para instalar en el equipo este sistema operativo. Así que ahora mismo lo que tenemos que hacer es seguir los pasos que habéis visto en pantalla y esperar que se descargue. Cuando lo tenemos descargado, se abrirá solo el navegador, lo cerramos y vamos aquí a darle al botón azul. ¿Vale? ¿Para qué? Para iniciar la instalación. Aquí nos va a aparecer que elijamos el disco duro de nuestro PC. Seleccionamos uno y le damos a siguiente. Ojo, cual seleccionemos y le damos a siguiente, que es el botón que se pone en azul, ¿vale? Vamos a perder todos los datos de esa partición, de ese disco duro, ¿vale? Muy importante. Y nada más, simplemente tenemos que seguir los pasos que vengan en pantalla. Siguiente paso, una vez instalado, ya en el PC y que lo hayamos iniciado, buscamos las GApps, también en la tienda de FireOS, y tenemos esta aplicación. Entramos, le damos ahí al botón de instalación y le decimos, igual que antes, añadir aplicación. Esperamos que se descargue y ahora cuando termine de descargarse tenemos que ejecutarlo. Fijaros lo que va a aparecer. Yo lo estoy haciendo desde USB y me va a decir que desde USB no podemos instalar las GApps. Vale, cierro aquí. Tenemos ya descargada la GApps, acepto el contrato siguiente y está haciendo el preparativo y me dice no se puede instalar este componente porque estoy utilizando FireOS en el USB. Por eso es importante que para instalar OpenGApps de esta forma tan sencilla tengamos instalado el sistema operativo dentro de nuestro PC en el disco duro. Una vez que tengamos instalada las OpenGApps, aquí aparecerá por aquí la Play Store. Ya tendríamos el Play Store instalado, ¿vale? Simplemente instalamos a OpenGApps, reiniciamos, ¿vale? Es importante reiniciar aunque te la pedirá la aplicación y ya aparecerá ahí la Play Store. La otra opción es instalar una tienda paralela a Google Play, pero que funciona de la misma forma y se llama la aplicación Aptoide. Vale, ponemos aquí en Google Aptoide APK y descargamos lo que es la APK de este programa. Yo voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, así que no preocuparos, si no, pues seguid los pasos en pantalla. Vamos a descargar este archivo para instalar Aptoide en nuestro FireOS. Una vez descargado, mostramos la carpeta y ejecutamos el archivo.
Aquí nos va a pedir permisos para continuar y le decimos instalar. Bien, simplemente ahora esperamos un poquito a que esto termine. Terminó, ahora le decimos abrir y seguramente nos pida actualizar la aplicación. Esto va a pasar si la descarga que hemos hecho no es la última versión, ¿vale? Que le decimos instalar, decimos que sí o que no, dependiendo de lo que queramos, para que aparezcan unos anuncios u otros. Yo le he dicho que sí y le doy a instalar. Y aquí le damos a actualizar. Le decimos que sí, que aceptamos los permisos, aceptar, aceptar. Vale, todo que sí. Y empezamos a ver cómo la línea de descarga de la actualización empieza a andar. Es una actualización que pesa poquito, no tarda demasiado y ya como veis empieza a preparar la aplicación. Le decimos aquí ajustes, que autorice la descarga de esta fuente y le decimos instalar. Importante decir esa opción que permita las descargas de esta fuente. Si no, no vamos a poder instalar bien las aplicaciones que veamos interesantes desde la Aptoide, ¿vale? Bien, una vez ya la actualización realizada, le demos a abrir. Y aquí tenemos el entorno de Aptoide, que es muy similar, muy similar a lo que es la Google Play, la Play Store, ¿vale? Aquí pues tenemos juegos, apps, ¿vale? Por ejemplo, si pinchamos juegos, vemos ahora toda la lista de juegos, que hay juegos como la Play Store, los mismos juegos, ¿vale? Y pero también podemos lo que es buscar una aplicación o videojuego. Aquí en la lupita, pues por ejemplo, escribimos o buscamos en la lista, le he dado el primero, PUP, que es un juego que ahora mismo está muy de moda y podemos instalarlo directamente desde aquí. Os recuerdo que no porque se pueda instalar cualquier juego o cualquier app va a funcionar. Eso va a depender de las características de vuestro PC y que esa aplicación sea compatible con el sistema FidoS, ¿vale? Así que no por tener ahí la opción de descarga, tener claro que no por eso tiene por qué funcionar todo, ¿vale? Simplemente, bueno, si hay un juego que no funciona, probamos otro que también nos divierta o nos distraiga, o si queremos un visualizador de vídeo, si no funciona uno, pues descargamos otro y no pasaría nada. Es importante mencionar que si no se pueden ejecutar aplicaciones APK o no se pueden instalar aplicaciones, vamos a configuración y vamos aquí a la pestaña de aplicaciones, a ver que la vea. Aquí está, aplicaciones, y vamos a gestionar las preferencias de Android y tenéis que ver este menú. ¿Qué ocurre? Si no veis este menú directamente, lo que va a pasar es que va a venir un mensaje para que aceptemos los términos para activar lo que es la capa de Android. Los aceptamos y ya veremos este menú. Entonces, a partir de ese momento, seguramente ya podemos instalar esas APK, ya podemos instalar ese software, digamos, para Android desde la tienda Aptoide, o si ya lo tenemos instalado en nuestro PC, el FidoS, pues desde la tienda propia de Play Store. Aun teniendo la tienda Play Store instalada, porque ya tenemos el sistema en el disco duro, podemos instalar también el Aptoide, ¿vale? Son compatibles ambos a la vez. Como habéis visto, son dos opciones bastante sencillas. Tú puedes optar por una o por la otra opción, dependiendo si quieres tener el sistema instalado en el ordenador o si prefieres, por otra parte, tener el sistema en el USB. ¿Hay otras opciones de hacerlo y tener Play Store en el USB? Sí, se podría investigar. Yo he visto problemas en el proceso de tener Play Store en el USB, que se crashea la Play Store, que no funciona correctamente y por eso me he decantado en la opción de instalar Aptoide. Realmente es una tienda igual que la Play Store, se basa de hecho en las mismas aplicaciones, se actualiza igual que la Play Store y no vaya a tener ningún tipo de problema. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.